El teorema de Pitágoras es una relación entre los lados de triángulos rectángulos. La fórmula del teorema es la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Despejándola quedaría hipotenusa es igual a raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático de origen griego, y aunque el teorema lleve su nombre, él no fue el que descubrió ese teorema. Dicho teorema fue desarrollado y aplicado mucho tiempo antes en Babilonia y la India. Sin embargo, la escuela pitagórica fue pionera en hallar una demostración formal para este teorema, es decir, para explicarlo. La importancia que tiene este teorema es que en base a dos datos concretos podemos hallar el tercer dato, es decir, en un triángulo rectángulo, al tener dos lados o dos longitudes, podemos hallar la tercera longitud o la tercera medida, mediante la fórmula. En este problema se explicará la funcionalidad del teorema de Pitágoras utilizando también una parte de razones trigonométricas que se explicará más adelante. En el problema nos están indicando hallar la altura del faro, por lo tanto debemos tomar los datos, los cuales son el ángulo de 47 grados y el cateto adyacente de 158 metros. Para obtener la hipotenusa debemos de utilizar un proceso de razones trigonométricas, el cual es el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Al despejar esta ecuación, lo que obtenemos es hipotenusa, lo cual nos ayudará a poder realizar la fórmula del teorema de Pitágoras. Por último, en el teorema de Pitágoras ponemos la fórmula correspondiente y realizamos las operaciones. Y así obtenemos la altura del faro, la cual es 169.43 metros. Buenas tardes, voy a explicar mi tema de matemáticas, el cual corresponde a criterios de semejanza. Se definen, pues acá está bien, no sé si se ve bien, pero mira. Se definen como criterios semejantes aquellos cuyos lados forman proporción y sus ángulos son iguales. Como se puede ver acá, claro el ejemplo, se ven dos triángulos totalmente proporcionales, iguales, solo que de diferente tamaño, como para no llegar a una conclusión rápida que son semejantes, sino tener que hacer los correspondientes triángulos. Entonces se definen por distintas operaciones, que son los lados, los lados, cuando los lados son proporcionales, que es el EP, y cuando los ángulos son iguales, que es en A y. Entonces acá se hace con una recta en la cual se evidencia para ver si un ángulo es un lado proporcional, y abajo se miden para ver cuando los ángulos son iguales. Ahí se empiezan a hacer comparaciones y distintas operaciones, pero para facilitar esto existen unos criterios de semejanza, que son cuando tres lados son proporcionales, ya pasa a ser de una vez un triángulo semejante, como acá se puede ver que son iguales, solo que están de 2 a 2, acá se ven. El tercero es cuando dos ángulos son iguales, ya pasa a ser igualmente a ángulos iguales, ya que acá se hace la operación que está acá, un triángulo tiene 60 y otro 20, y el otro 20 y otro 70, y ya se saben sin tener que realizar las medidas. Y el último es cuando dos lados son iguales, proporcionales, y sus ángulos son iguales, como acá se puede ver que es igual como en el tercero, que fue de 2 a 2, y al ser de 2 a 2 ya se saca que su vértice es del mismo ángulo. Entonces Ordóñez va a pasar a explicar su tema correspondiente. Ordóñez Carrasco, del curso 10.5, y va a explicar razones trigonométricas y tales. Acá esto es el mapa de un ascensor, estas son las cuerdas para sostenerlo. Acá vemos triángulos, ¿sí? Acá yo lo que hice fue dibujar los triángulos y tener
algunas medidas y ángulos. Entonces acá vamos a sacar las alturas. ¿Cómo? Entonces acá podemos usar razones trigonométricas. Tenemos el ángulo y el cateto adyacente. Entonces, estos dos son iguales. Entonces, es decir, el ángulo es igual y un lado es igual. Acá podemos usar tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente 3, el ángulo 50. Entonces tangente de 50 grados es igual a cateto opuesto sobre 3, que es el cateto adyacente. Entonces tangente de 50 grados por 3 es igual al cateto opuesto. ¿Por qué? Porque esta dividiendo pasa a multiplicar. Entonces tangente de 50 por 3 es igual a 3.57. Entonces el cateto opuesto es 3.57. Es decir, la altura. Esto es 3.57. Ahora, el cateto adyacente sería 2,5 más 3, porque es todo esto. Y el ángulo pues es 43. Entonces, tangente de 43 grados es igual a cateto opuesto sobre 2,5 más 3. Tangente de 43 por 5,5 es igual al cateto opuesto. Es decir, tangente de 43 por 5.5 es igual a 5. Cateto opuesto es igual a 5.2. Es decir, todo esto. Ahora esto mide igual que acá porque son semejantes. Y acá podemos ver que esta línea es paralela, es decir, tienen el mismo ángulo. Tales nos dice que si tenemos un triángulo y hacemos una línea paralela, va a ser semejante. ¿Por qué? Porque van a tener el mismo ángulo y está... ¿sí? Entonces 3 más 2 más 1, 6. Todo esto mide 6. Hasta acá esto mide 6. Y esto mide 3.57. 57. Entonces 3,57 sobre 3 es igual a todo esto, es igual a esta medida sobre 6, pero esta medida la desconocemos. Entonces la vamos a poner y, que no sabemos cuál es. Entonces 3.57 dividido 3 es 1.19. 1,19 es igual a y sobre 6. Pasamos a multiplicar. 1,19 por 6 es igual a la altura. Esto nos da 7,14. Entonces acá tenemos la altura. Entonces acá vamos a comprobar 7,14, que es y sobre 6, nos tiene que dar igual que 3,57 sobre 3. Entonces 7,14 sobre 6 es igual a 3,57 sobre 3. 7,14 dividido 6 nos da 1.19. Acá está. Entonces, es decir, es correcto.